La multitud reunida en la calle polvorienta de Red Wind Crossing guardó un silencio tenso cuando Mara Keene fue arrastrada hasta la tarima de madera, con las muñecas amarradas por una cuerda áspera que le cortaba la piel. Corría el año de 1872, y aquel rincón del territorio de Nevada estaba tan desesperado por un médico que habían llegado al extremo de comprar uno a la fuerza. «Esta mujer tiene formación de doctora del este», gritó el subastador, un hombre ancho con dientes manchados de tabaco. Tiró de Mara como si fuera un saco, obligándola a avanzar. Su padre, que también era médico, la entrenó desde chamaca. Sobrevivió a la guerra atendiendo hospitales de campaña. Vale su peso en oro cuando hay brotes o partos difíciles. La puja empieza en $50. Mara mantuvo la mirada fija en las montañas lejanas. A sus 26 años, terminaba vendida como ganado tras el asalto a la diligencia que la había dejado sin nada, y en manos del bandido que la capturó. Solo había conservado la bolsa médica de su padre, el único recuerdo intacto que le quedaba. La gente murmuró al verla, reconociendo el valor de aquel maletín mientras las ofertas comenzaban. Sutter Boyle, dueño del salón, levantó la mano. Luego lo hizo Brock Tully, capataz de la mina. El precio subió pronto por encima de 100. A Mara se le revolvió el estómago al sentir cómo la evaluaban como si fuera una herramienta. ¿Cuánto podrían exprimir de sus conocimientos? «¡200!», llamó una voz profunda desde el fondo. El subastador abrió mucho los ojos. «¿200 del caballero allá atrás? ¿Escucho 220? ¿250?» Brock Tully levantó la mano para contraatacar. «¡300!», rugió la misma voz, acercándose mientras la multitud se abría para dejarle pasar. Mara se atrevió a mirar. Era alto, más que cualquier hombre allí. Tenía los hombros anchos, la piel curtida por el sol, y un sombrero oscuro que le daba sombra a unos ojos difíciles de descifrar. No miraba con deseo ni con burla, sino con una seriedad impenetrable. 300 a la 1, a las 2, vendida al señor Colt Warrick. El vaquero subió con paso firme, las espuelas tintineando. Pagó al subastador, quien contó el dinero con manos ansiosas antes de entregarle un documento, como si Mara fuese una propiedad más. Terminada la transacción, Colt tomó la cuerda que sujetaba las muñecas de Mara y la ayudó a bajar de la plataforma. Ella lo siguió en silencio, convencida de que la llevaría a su rancho para trabajar como su médica personal. Pero en vez de eso, Colt caminó con ella hasta las afueras del pueblo, donde un imponente caballo alazán descansaba atado frente a la tienda general. «Espera aquí», dijo con una voz grave y áspera como grava contra piedra. Mara lo observó entrar, pensando si debía huir, aunque sin dinero y con el desierto rodeándola por millas no tenía sentido. Al poco rato, Colt salió con un pequeño paquete envuelto en papel. Sacó un cuchillo del cinturón. Mara se tensó, pero él solo cortó la cuerda que la mantenía presa. Ella frotó la piel enrojecida mientras él guardaba el arma. «Eres libre, señorita Keene», murmuró, entregándole el paquete y una pequeña bolsa con monedas. Mara lo miró sin creerlo. «¿Qué?» «Dije que eres libre. Ahí tienes víveres y $50. Te alcanza para llegar a Carson City en la próxima diligencia. Ahí no obligan a los médicos a quedarse». «¿Por qué gastar $300 solo para liberarme?», preguntó, con desconfianza en la voz. El rostro de Colt se ensombreció. «Nadie merece ser dueño de otro. Aprendí esa lección de la forma más dura». Se dispuso a montar su caballo. «¡Espera!», exclamó Mara recuperando el habla. «No tengo a dónde ir. Mi familia ya no existe. La Escuela de Medicina de Filadelfia rechazó mi solicitud por ser mujer. Iba al oeste a empezar de nuevo cuando robaron la diligencia». Colt se detuvo con un pie en el estribo. «Tengo una pequeña operación ganadera fuera del pueblo. Hay una cabaña de línea. Puedes usarla mientras decides qué hacer. El pueblo está creciendo. Necesitamos un buen médico». «¿Y qué esperarías a cambio?».
preguntó ella con cansancio. A él se le dibujó una sonrisa mínima. Solo que cures a mis vaqueros cuando se comporten como idiotas y se hieran. Y quizá enseñarle uno que otro truco moderno al viejo Eli Braddock, que aún se hace llamar doctor. Puedo hacerlo, respondió Mara, sintiendo el alivio mezclado con incredulidad. Pero no perteneceré a nadie. Yo pago lo mío. Como debe ser, señorita King. Él extendió la mano para ayudarla a montar detrás. Mi rancho queda a un día de camino. Si queremos llegar antes de que oscurezca, debemos partir ya. Mara dudó un instante, pero finalmente se sostuvo de su mano y subió al caballo. Mientras se alejaban de Red Wind Crossing, no pudo evitar preguntarse qué destino la esperaba y por qué aquel hombre enigmático había intervenido en su vida. El viaje fue silencioso. Mara se aferraba al borde de la montura, manteniendo tanta distancia como podía sin caerse. El paisaje se extendía infinito, arbustos secos, colinas pedregosas y montañas que parecían tocar el cielo. ¿Vienes del este?, preguntó Colt cuando se detuvieron junto a un arroyo para dar agua al caballo. De Boston, respondió ella, estirando las piernas tras tantas horas. Mi padre era médico, me enseñó todo, aunque oficialmente solo era su asistente. ¿Y qué te trajo al oeste?, preguntó él mientras llenaba su cantimplora. Mi padre murió de neumonía el invierno pasado. Irónico para un doctor. La práctica quedó en manos de su socio. Yo me quedé apenas con sus instrumentos y libros. Una prima en Sacramento me ofreció alojamiento mientras encontraba mi lugar. Colt le ofreció la cantimplora. En estas tierras, la gente no pregunta por títulos, solo si sabes salvar vidas. Eso esperaba, dijo ella devolviéndosela. ¿Y tú, señor Warwick? No eres de Nevada. Una sombra cruzó su mirada. Texas. Me fui después de la guerra. Hay lugares que guardan demasiados fantasmas. Ella entendió que no debía insistir. Cuando el sol comenzó a caer, coronaron una loma desde donde se veía un pequeño valle. Una casa modesta, un granero, algunos cobertizos y ganado pastando junto a un arroyo brillante bajo el crepúsculo. Es hermoso, dijo Mara. No es gran cosa, respondió Colt, pero es mío. Me tomó 5 años levantarlo. Bajaron al valle. Varios vaqueros salieron del granero, mirándola con curiosidad pero con respeto. Amos Granger, llamó Colt a un hombre de barba gris. Esta es la doctora Mara King. Se quedará un tiempo en la cabaña. Asegúrate de que tenga todo lo necesario. Sí, patrón, respondió Amos inclinando el sombrero. Un gusto conocerla, señora. Oímos que subastaron a una doctora. No pensé que el jefe la traería para acá. Ni yo, admitió Mara. Pero el señor Warwick tuvo la bondad de ayudarme. Colt desmontó y ayudó a Mara a bajar. Sus piernas temblaron tras la larga jornada. La doctora necesita descansar, dijo él. Preparen la cena y llévenla a la cabaña. La cabaña de línea resultó ser una construcción pequeña pero firme, levantada a unos 50 metros de la casa principal. Por dentro había una sola habitación con una cama sencilla, una mesa, 2 sillas y una estufa diminuta. Era humilde, sí, pero limpia, con 2 ventanas que dejaban cruzar el aire fresco del valle. No es gran cosa, murmuró Colt Warwick mientras dejaba en el suelo el maletín médico de Mara King. Es mucho más de lo que pensé tener esta mañana, respondió ella con sinceridad. Gracias. Colt asintió con cierta torpeza. En aquel estante tienes una palangana y una jarra. El excusado está atrás. La esposa de Amos, Liddy Granger, vendrá en un rato con sábanas y algo de comer. Señor Warwick, dijo Mara cuando él ya iba saliendo. Aún no entiendo por qué hizo todo esto. Colt se detuvo en la puerta, su rostro difícil de leer bajo la luz que se apagaba. Descanse, señorita King. Mañana hablaremos con más calma. Cuando él se marchó, Mara se dejó caer en el borde de la cama, sintiendo por fin el cansancio aplastarla. Abrió el maletín para asegurarse de que todo seguía allí.
El estetoscopio, el estuche quirúrgico, los frascos de medicinas, las últimas huellas de su padre y de la vida que había perdido. Poco después, llegó Liddy Granger con sábanas limpias, una lámpara encendida y una bandeja con estofado, pan y café. La mujer, de modales cálidos y mirada trabajada por los años, la ayudó a preparar la cama y le mostró dónde estaba todo. «El patrón», dijo Liddy al despedirse, «es un hombre bueno, callado, sí, y reservado, pero justo. Aquí fuera no abundan los hombres decentes». «Parece que todos lo respetan», comentó Mara. «Se lo ha ganado. Levantó este rancho desde cero. Los hombres valoran eso». Liddy se detuvo en la puerta un instante. «Descanse, doctora. Ya mañana tendrá tiempo de ver qué sigue para usted». Sola nuevamente, Mara comió el estofado caliente y dejó que su mente recorriera todo lo vivido ese día. La angustia de la subasta, la inesperada intervención de aquel vaquero enigmático. Nada había salido como imaginó. Y mientras el sueño la vencía, no podía evitar preguntarse qué fantasmas habría dejado Colt Warrick en Texas, y qué lo llevó a gastar $300 para liberar a una desconocida. El amanecer llegó con los ruidos vivos del rancho. Gallos cantando, reses mugiendo, voces masculinas iniciando la jornada. Mara despertó desorientada antes de recordar dónde estaba. Se lavó rápido en la palangana, se puso la ropa gastada del viaje y recogió su cabello castaño en un nudo sencillo. Al salir de la cabaña, el rancho ya bullía de actividad. Los vaqueros iban y venían, y humo blanco se elevaba de la chimenea de la casa principal. Mara distinguió a Colt junto al corral, conversando con Amos Granger. Al acercarse, ambos hombres inclinaron el sombrero. «Buenos días, señorita King», saludó Colt. «Espero que haya descansado». «Más de lo que imaginaba», contestó ella. «Y quería agradecerle otra vez, y hablar sobre los arreglos. No deseo abusar de su hospitalidad». «Puede quedarse el tiempo que necesite», dijo Colt con naturalidad. «Y hablando de arreglos, pensaba que podríamos ir al pueblo más tarde. La gente querrá conocer a la nueva doctora». «Me gustaría», respondió Mara. «Pero antes quisiera ver cómo trabaja su rancho. Sería útil conocer los accidentes más comunes para poder ayudar mejor». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Colt, pero asintió. «Amos puede mostrarle todo mientras termino unos asuntos. Por la tarde vamos al pueblo». El recorrido por el rancho reveló un sitio bien organizado, con unos 20 vaqueros que miraban a Mara con curiosidad respetuosa cuando Amos les explicó que era médica. El dormitorio de los rancheros, el granero, la herrería y la cocina comunitaria se veían cuidados, señal de que Colt mantenía el lugar con dedicación. «La mayoría de las heridas son las típicas», explicó Amos mientras caminaban. «Huesos rotos por caídas, cortes del alambre de púas o herramientas, quemaduras durante el marcado, a veces una mordida de serpiente o una patada de un caballo». «¿Y qué hacen cuando alguien está realmente grave?», preguntó Mara. «Llamamos al doctor Eli Braddock del pueblo, si nos da tiempo. Si no, Liddy hace lo que puede con ungüentos. El año pasado perdimos a 2 hombres, uno por infección después de una caída, otro por una cornada». «Lo siento mucho», dijo Mara con genuinidad. «Con atención médica adecuada, muchas infecciones pueden evitarse». «Sería una bendición», murmuró Amos. «El patrón siente cada muerte como si fuera de su propia sangre». Al mediodía, Mara se había cambiado a su vestido más presentable, azul oscuro y sin adornos. Colt la esperaba en el corral con una yegua mansa preparada junto a su propio semental. «Pensé que preferiría montar sola», comentó mientras la ayudaba a subir. El camino a Red Wind Crossing tomó poco más de 1 hora, y Mara pudo ver el paisaje con otros ojos. Seco, sí, pero hermoso. Aún así, sintió un nudo en el estómago al pasar por el sitio donde la subastaron el día anterior. Colt la llevó a un edificio de 2 pisos donde se leía Red Wind Mercantile. Dentro, un hombre flaco con gafas levantó la vista.
Colt Warwick. 2 visitas en 2 días. Debe ser récord, bromeó antes de notar a Mara. ¿Y quién es la señorita? Judd. Ella es la doctora Mara Keene, recién llegada de Boston, anunció Colt, recalcando la palabra doctora. Un placer, señorita, dijo Judd Mercer, estrechándole la mano. Oí que subastaron a una mujer médico ayer. ¿Era usted? Así es, respondió Mara con el mentón firme. ¿Piensa instalarse aquí, doctora? Preguntó Judd. Eso espero, aunque necesito alojamiento. La viuda Hattie Carson tiene un cuarto sobre su tienda de costura, sugirió. Fueron allí enseguida. Hattie resultó ser una mujer astuta, pero justa. La habitación era pequeña y limpia, con entrada independiente por una escalera exterior. $20 al mes, declaró la viuda. 15, replicó Colt con calma. El techo necesita arreglo y no hay estufa para invierno. 19, y mi hijo arregla el techo. 16, e incluyo yo una estufa y leña para el primer invierno. Hattie pensó un instante. Trato hecho. ¿Cuándo se mudará, doctora? Preguntó ella. En el transcurso de la semana, respondió Mara. Al salir, Mara le dijo a Colt. No tenía que negociar por mí. Hattie habría pensado que la estaba tomando por tonta si aceptaba su primer precio, dijo él con una media sonrisa. Considérelo mi granito de arena para que Red Wind Crossing tenga una buena doctora. La última parada fue el salón. Mara dudó en la entrada, consciente de que pocas mujeres decentes cruzaban esas puertas. Tiene que conocer al Marshal Reed Harlow y al alcalde Clyde Ransom, explicó Colt. Aquí es donde se mueve la vida del pueblo. Ambos suelen tomar su comida del mediodía aquí. Es la manera más rápida de que empieces a ser parte oficial del pueblo. Por dentro, el salón estaba más ordenado de lo que Mara imaginó a esas horas. Varios hombres comían estofado con pan de maíz, mientras otros pocos bebían en silencio en la barra. Todas las miradas se giraron cuando Colt Warwick la acompañó hasta una mesa donde 2 hombres conversaban. Marshal, alcalde, saludó Colt con un leve movimiento de cabeza. Caballeros, les presento a la doctora Mara Keene, llegada desde Boston. Aquella simple presentación desató una cadena de conversaciones que se alargó toda la tarde. La noticia se esparció como fuego en zacate seco. Y pronto, un desfile constante de habitantes encontró algún pretexto para entrar al salón y conocer a la nueva doctora. Al caer la tarde, Mara ya había sido consultada por una mujer embarazada, que buscaba confirmar sus sospechas, un niño con tos persistente, y la maestra Miss Laurel Pike, preocupada por posibles enfermedades entre sus alumnos. Mientras se preparaban para volver al rancho, Mara sintió una mezcla extraña de cansancio y entusiasmo. Parecen aceptarme, aunque con cautela, comentó. Están desesperados, respondió Colt sin rodeos. Ellie Braddock ya pasa de los 70 y le tiemblan las manos tanto que apenas sostiene un bisturí. Su conocimiento quedó atorado hace 3 décadas. Cuando empieces a practicar, se ganarán la confianza contigo. ¿Y tú? Preguntó Mara suavemente. ¿Qué ganas con todo esto? Colt montó su caballo antes de responder. Tener una doctora cerca significa que mis hombres reciben atención como se debe. Es buen negocio. Pero mientras avanzaban bajo la luz dorada del atardecer, Mara intuía que había algo más detrás de las acciones de Colt Warwick que simple conveniencia. Los días siguientes fueron marcando una rutina. Mara pasaba las mañanas en el rancho, ordenando sus suministros médicos y atendiendo los males menores de los vaqueros. Su reputación creció rápido después de que lograra colocar el brazo roto de un ranchero y curar la herida infectada de otro, usando una cataplasma que ella misma preparó. Por las tardes, Colt o alguno de sus hombres la llevaban al pueblo, donde Mara comenzó a recibir pacientes en un rincón de la tienda de Hattie Carson, mientras preparaban la habitación que ocuparía arriba. La reacción del pueblo era variada. Algunos la aceptaban con gusto, otros, sobre todo los hombres mayores, la miraban con desconfianza.
El mismo Dr. Braddock se presentó el tercer día. Sus ojos nublados la observaban con recelo mientras ella vendaba la rodilla cortada de un niño. Oí que estudió en alguna escuela elegante del este, comentó cuando el pequeño se fue. Formación informal con mi padre, que estudió en Harvard, aclaró Mara. Pero he leído todo texto médico de los últimos 20 años y he asistido en cientos de procedimientos. Humph, gruñó Braddock. Leer no es lo mismo que ver a un hombre desangrarse por una bala. Ese día sabremos de qué sirven tus libros. A pesar de su aspereza, Mara percibió verdadera preocupación detrás de su tono. Podríamos colaborar, Dr. Braddock. Usted tiene experiencia que yo no, y quizá yo conozca tratamientos que aún no ha visto. El viejo la miró largo rato antes de asentir con brusquedad. Los jueves ceno en el hotel. Si quiere hablar de casos, puede acompañarme. Era una victoria pequeña pero significativa. Al final de su primera semana, Mara había ganado lo suficiente para devolverle a Colt los $50 que le había dado. Lo encontró en el estudio del rancho, revisando cuentas bajo la luz de una lámpara. No esperaba que me los devolviera, dijo él, empujando el dinero hacia ella. Considéralo una inversión en el futuro del pueblo. Pago mis deudas, insistió Mara, y necesito dejar claro que soy independiente si quiero que me tomen en serio. Colt estudió su rostro un instante antes de ceder. Muy bien. Pero tu cuarto en el pueblo no estará listo por unos días más. Mañana instalan la estufa. Estoy cómoda en la cabaña mientras tanto, aseguró ella. Cuando se giró para irse, Colt habló de nuevo. Algunos de los muchachos organizaron una pequeña reunión para el sábado por la noche. Comida, música. Estarían honrados si vienes. Mara percibió un matiz escondido en esa invitación. ¿Usted dirá, señor Warwick? Colt la corrigió. Y sí, suelo pasar un rato. Ayuda con la moral. Entonces, será un gusto, Colt. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa suave. Los rancheros habían colgado faroles entre la cocina y la barraca, creando un ambiente festivo. Una tarima improvisada servía de pista de baile, y un trío de vaqueros sorprendía con música armoniosa de violín, armónica y guitarra. Mara llegó con su vestido más bonito, un verde profundo que resaltaba sus ojos. Liddy Granger la había ayudado a arreglarse el cabello con más detalle que de costumbre. El resultado no pasó desapercibido, y los vaqueros le ofrecieron cumplidos respetuosos al verla. Colt apareció más tarde, ya servida la comida. Llevaba una camisa limpia, chaleco oscuro y la barba recortada. Cuando se acercó, Mara sintió un leve cosquilleo en el estómago. «Se ve hermosa, señorita Khan», dijo con su voz baja. «Mara», lo corrigió ella, sonriendo. «Y gracias. Esto es encantador». No sabía cuánto extrañaba convivir con otros. La noche transcurrió con suavidad. Mara conversó con familias y rancheros. Varios hombres la invitaron a bailar, y ella aceptó con cortesía. Aún así, en todo momento sentía la mirada discreta de Colt desde un rincón, sosteniendo un vaso de whisky que nunca parecía vaciarse. Cuando los músicos iniciaron un vals más lento, Colt finalmente se acercó. ¿Me concede esta pieza? Pensé que no bailaba, respondió ella, recordando cómo había rehusado invitaciones más temprano. Hago excepciones por doctoras que mejoran la salud de mi rancho en un 30% en una semana, dijo él, con una sonrisa apenas visible. Su mano era cálida en la cintura de ella mientras la guiaba al centro. A pesar de su tamaño, Colt se movía con sorprendente soltura, llevándola con seguridad por el ritmo del vals. Mara se dejó llevar, consciente de las miradas que los rodeaban. «Baila muy bien para un ranchero solitario», comentó ella. «Mi madre insistió en que todos sus hijos aprendieran. Decía que era parte de ser un caballero. Hábleme de su familia», pidió Mara, dándose cuenta de lo poco que sabía de él tras una semana en su rancho. La expresión de Colt se ensombreció. «No hay mucho que contar. Mis padres ya murieron. Mi hermana, Celine Warwick, vive en San Francisco.
Y mi hermano, Van Warwick, cayó en Gettysburg. Lo siento de verdad, dijo ella. ¿Luchó del lado de la Unión? Sí, respondió él de forma breve. Aunque Texas fuera confederada, nuestra familia tenía otras ideas. La música terminó antes de que Mara pudiera preguntar más. Colt se apartó con un gesto respetuoso. Gracias por el baile, Mara. Más tarde, cuando la reunión terminó y los rancheros regresaban a la barraca, Mara caminó junto a Colt hacia la casa principal. La acompaño hasta la cabaña, ofreció él. La noche se había vuelto fresca y Mara ajustó su chal suave. Sobre ellos, el cielo era un manto enorme de estrellas, más brillantes que cualquiera que hubiera visto en Boston. Es hermoso este lugar, dijo ella mirando arriba. Nunca vi estrellas así en el este. Colt siguió su mirada. Por eso escogí este valle. Me recuerda lo pequeños que somos en este mundo. Llegaron a la cabaña, pero ninguno parecía tener prisa por terminar la noche. ¿Le gustaría un poco de café?, ofreció Mara suavemente. Aún me queda algo de la cena. Colt Warwick dudó un instante, como si estuviera sopesando entre la prudencia y el deseo. Quizá solo una taza, murmuró al fin. Dentro de la cabaña, Mara King encendió la lámpara y avivó la pequeña estufa para recalentar el café. El cuarto, ya de por sí estrecho, parecía aún más reducido con la presencia de Colt, cuyos hombros anchos casi tocaban las paredes. Tus hombres te respetan mucho, comentó ella mientras servía el café en 2 tazas de hojalata. Son buenos hombres. La mayoría solo necesita trato justo y un salario honrado. Él recibió la taza con cuidado, procurando no rozar sus dedos con los de ella. ¿Y tú?, preguntó Mara con más atrevimiento del que pretendía. ¿Qué es lo que tú necesitas? Los ojos de Colt se encontraron con los suyos, intensos bajo la luz cálida de la lámpara. Paz, confesó. La he estado buscando desde hace años. ¿Por eso viniste hasta acá? ¿Para encontrar paz? Él asintió despacio. Nevada era lo más lejos que podía llegar sin toparme con el mar. Quería tierra, espacio y pocas preguntas sobre mi pasado. Pero aún así te metiste en mi asunto, señaló Mara suavemente. Eso atrae preguntas. Colt bajó la mirada hacia su taza. Hay cosas de las que un hombre no puede darse la vuelta. Verte allí, en ese maldito estrado. Su mandíbula se tensó. Mi padre fue dueño de esclavos. Crecí viendo gente comprada y vendida como si fueran animales. Juré que nunca permitiría algo así si podía evitarlo. Un entendimiento profundo atravesó a Mara. Peleaste por la Unión. A pesar de haber nacido en Texas. Mi hermano y yo nos largamos a los 16. Mentí sobre mi edad para enlistarme. Mi padre nos cortó de la familia. Nos llamó traidores. Su voz era plana, sin emoción. Pero Mara percibía el dolor enterrado en cada palabra. Eso requirió un valor enorme, dijo en voz baja. No fue valor, fue necesidad. Colt dejó la taza vacía sobre la mesa. Mi hermano murió creyendo en algo. Yo sobreviví para verlo cumplirse. El aire entre ambos pareció cargarse con emociones no dichas. Mara era dolorosamente consciente de lo cerca que estaba, del peso de su mirada. Será mejor que me vaya, dijo Colt finalmente, poniéndose de pie. Las mañanas empiezan temprano en un rancho. Ya en la puerta, se volvió hacia ella. Tu habitación en el pueblo debería estar lista mañana. Haré que Amos Granger te lleve con tus cosas. Gracias, Colt. Por todo, respondió ella. Él inclinó la cabeza una sola vez. Luego desapareció en la oscuridad, dejándola con una extraña sensación de vacío en medio de su recién recuperada libertad. La semana siguiente trajo cambios importantes. Mara se mudó a su cuarto sobre la tienda de costura de Hattie Carson y estableció horarios fijos para atender pacientes. Su reputación creció cuando logró bajar la fiebre peligrosa de la hija del herrero, un caso que incluso había confundido al doctor Eli Braddock. Pronto atendía un flujo constante de enfermos, mineros con tos persistente,
madres con bebés inquietos, pequeños con raspones y fiebres. Colt venía al pueblo menos que antes, pero cada vez que lo hacía pasaba por su oficina. Conversaciones cortas, estrictamente profesionales. Y aún así, Mara descubrió que esperaba esas visitas con nerviosismo y algo parecido a ilusión. Una tarde, mientras cerraba su consultorio, Marshall Reed Harlow entró apresurado, el rostro sombrío. «Doctora, hubo un tiroteo en el salón. 3 hombres heridos. Braddock no puede sacar las balas. Le tiemblan demasiado las manos». Mara tomó su maletín sin dudar. «Lléveme allá». El salón estaba despejado. 3 hombres yacían en mesas improvisadas mientras Braddock intentaba detener hemorragias. Uno gemía con debilidad. Los otros 2 apenas respiraban. «Esta bala atravesó limpio el hombro», gruñó Braddock mientras Mara evaluaba. «Los otros 2, tiros en el abdomen. Una bala está cerca del hígado, creo». Mara se arremangó. «Necesito agua caliente, sábanas limpias, whisky para desinfectar, todas las lámparas que encuentren, y alguien con manos firmes». Durante 4 horas, Mara trabajó junto al viejo doctor, dejando de lado cualquier fricción previa. Extrajo 2 balas, reparó tejido dañado con la mayor precisión posible, y cauterizó vasos rotos con una habilidad que arrancó de Braddock un respeto silencioso. Cuando por fin salió a la calle, amanecía. Estaba agotada, manchada de sangre. Y allí, apoyado contra un poste, estaba Colt Warrick, con el rostro surcado de preocupación. «Escuché que hubo líos», dijo enderezándose. «Vine en cuanto llegó la noticia al rancho». 3 hombres. «Pelea por una partida de cartas», explicó Mara, exhausta. «2 vivirán, el tercero, no». De pronto, sus piernas cedieron. Colt la sostuvo del codo, firme. «¿Cuándo comiste o dormiste por última vez?». Mara trató de recordar. «Creo que comí pan ayer, cerca del mediodía». El gesto de Colt se endureció. «Con eso basta. Te vienes conmigo». Sin fuerza para discutir, Mara lo dejó llevarla al comedor del hotel, donde Silas Boone acababa de encender el fogón. Colt ordenó un desayuno abundante sin importar la hora. Poco a poco, el color volvió a las mejillas de Mara. «Demostraste de qué estás hecha», dijo Colt. «Braddock no habría podido solo». «Sabe más de lo que aparenta», admitió ella. «Pero sus manos ya no sirven para cirugía». «Este pueblo te necesita», murmuró Colt. Y luego, más suave, «Me alegra que te hayas quedado». Algo en su voz hizo que Mara levantara la mirada. La expresión siempre contenida de Colt se había suavizado, mostrando una vulnerabilidad inesperada. «A mí también me alegra», confesó ella. «Aunque cuando me compraste en esa subasta, jamás pensé que diría eso». Colt extendió la mano sobre la mesa, rozando los dedos de ella antes de retirarla. A veces el destino da giros extraños. «Giros muy extraños», pensó Mara mientras él la acompañaba de regreso a su cuarto. En apenas 2 semanas, había pasado de cautiva a médica respetada. Y ese hombre reservado y recto había pasado a significar algo que aceleraba su pulso. Con el verano dando paso al otoño, Mara se afirmó aún más en Red Wind Crossing. Su consulta crecía con pacientes de ranchos lejanos y asentamientos vecinos. Había convertido la sala frontal en un cuarto de exámenes, dejando la parte de atrás como vivienda. Colt continuó con visitas semanales, oficialmente por negocios o asuntos del rancho, pero nunca dejaba de pasar por su consultorio. A veces solo intercambiaban saludos, otras conversaban largo sobre libros, medicina o los cambios del pueblo. Una tarde de octubre, Colt llegó mientras Mara atendía a un niño con la muñeca rota. Esperó en silencio, observando con genuina admiración, mientras ella ajustaba el hueso y preparaba un yeso de París, una técnica poco común en aquellas tierras. «Eso funciona mejor que férulas y vendas», comentó Colt cuando la madre y el niño se marcharon. «La medicina ha avanzado mucho», respondió Mara lavándose las manos.
Aunque convencer a la gente de hervir el agua antes de curar una herida es otra batalla diaria. Colt sonrió. Una sonrisa cálida, más frecuente en él últimamente. Has cambiado este pueblo para bien. Ahora hablan de la doctora King con verdadero respeto. Mara sintió un rubor leve ante esas palabras. ¿Y qué lo trae hoy al pueblo? Seguro no vino solo para elogiar mis técnicas médicas, preguntó Mara con una sonrisa leve. En realidad, vine con una invitación, respondió Colt Warwick, y por primera vez en mucho tiempo pareció menos seguro de sí mismo. El Festival de la Cosecha es este sábado. Pensé que me preguntaba si querría acompañarme. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que difícilmente podía considerarse casual. No era una visita rápida a su consultorio, ni un encuentro fortuito en el mercantil. Era una solicitud formal, lo más cercano a un gesto de cortejo permitido por las normas del oeste. Me encantaría, contestó Mara King, sintiendo cómo su corazón se aceleraba al ver la sonrisa que se dibujó en el rostro de Colt. El sábado, amaneció claro y frío, con los tonos dorados y anaranjados del otoño tiñendo todo el valle. Colt llegó por ella exactamente al mediodía, manejando un carruaje pulido en vez de su caballo habitual. Vestía su mejor traje, chaqueta oscura, camisa blanca impecable y un lazo sencillo. Incluso había recortado su barba con esmero. El festival se celebraba en un prado a las afueras del pueblo, donde largas mesas rebosaban de productos de la cosecha que las familias habían traído. Los niños corrían entre juegos improvisados mientras los adultos conversaban, compartían música o mostraban artesanías. Al caminar junto a Colt, Mara sintió claramente las miradas curiosas que ambos atraían. Ser la doctora del pueblo le había ganado respeto, pero aparecer públicamente como la acompañante de Colt Warwick cambiaba por completo las percepciones. La gente nos mira, murmuró ella al pasar junto a un grupo de mujeres que cuchicheaban. ¡Que miren!, respondió Colt, apoyando suavemente su mano en la curva baja de su espalda. Estoy escoltando a la mujer más capaz del condado. Es normal que haya envidia. La naturalidad de sus palabras y el toque ligero pero firme en su espalda hicieron que un calor agradable recorriera a Mara. Durante toda la tarde, Colt no se apartó de su lado. La presentó a rancheros de las propiedades lejanas, la incluyó en conversaciones donde pocas mujeres solían participar y se aseguró de que siempre estuviera cómoda. Cuando cayó la tarde, encendieron faroles y despejaron un área para bailar. Una banda de 4 músicos comenzó a tocar melodías animadas mientras las parejas llenaban el improvisado piso de baile. ¿Me concede esta pieza?, preguntó Colt, extendiendo la mano hacia ella. A diferencia de la ocasión anterior, esta invitación tenía un significado evidente. Bailar juntos en público, y más de una vez, era una declaración clara de interés según las costumbres del oeste. Colt la guió en varios bailes, su mano cálida y firme en su cintura. En medio de una danza particularmente animada, Mara se vio reflejada en un espejo colgado como parte de la decoración. Sus mejillas estaban encendidas, sus ojos brillaban de alegría. Apenas reconocía a la mujer despreocupada que devolvía la mirada. Más tarde, Colt sugirió alejarse un poco del bullicio. Caminaron hacia un grupo de álamos junto al arroyo, con la música perdiéndose en la distancia. ¿La está pasando bien?, preguntó Colt con voz suave mientras el crepúsculo se espesaba. Más de lo que podría expresar, admitió Mara. Nunca imaginé encontrar tanta paz, tanta felicidad aquí. Colt se detuvo y se volvió hacia ella. A la luz débil de los faroles lejanos, su rostro parecía más abierto, casi vulnerable. Mara, empezó, pero pareció luchar con las palabras. Estos últimos meses, al conocerte, te has vuelto importante para mí, muy importante. El corazón de Mara dio un vuelco. Tú también te has vuelto importante para mí, Colt. Él tomó sus manos con un toque tímido pero firme. La primera vez que te vi en aquel maldito estrado,
Actué por principios. Nadie debe ser poseído por nadie. Pero ahora, tragó saliva, la voz ronca. Ahora pienso en ti a cada momento. En tu valentía, tu inteligencia, tu compasión. Colt, susurró Mara casi sin aliento. No soy un hombre de palabras bonitas, continuó él. Pero necesito que sepas que mis sentimientos van mucho más allá de la admiración o la amistad. Si existe la posibilidad de que algún día... No lo dejó terminar. Se alzó sobre la punta de los pies y rozó sus labios con los de él. Un beso breve, modesto según estándares del este, pero cargado de todas las emociones que había reprimido durante meses. Al separarse, Colt parecía sorprendido. Antes de que una sonrisa luminosa, no su media sonrisa habitual, sino una expresión completa, franca, radiante, iluminara su rostro. Debía haber hecho eso semanas atrás, murmuró, rozando su mejilla con dedos ásperos de tanto trabajar. Quizá necesitábamos tiempo, respondió Mara suavemente. Para estar seguros. ¿Y lo estás? Preguntó él, con una vulnerabilidad que lo hacía parecer más humano que nunca. Más segura que de cualquier cosa en mucho tiempo, aseguró ella. Colt la rodeó por la cintura, atrayéndola hacia él. Esta vez el beso fue más profundo, sincero, lleno del sentimiento contenido desde el día en que la liberó de aquellas ataduras y le devolvió la dignidad. Un chasquido de rama los separó súbitamente. Marshall Reed Harlow se encontraba a unos pasos, con expresión incómoda. Perdonen la interrupción, doctora, señor Warwick, pero hubo un accidente. Uno de los muchachos Wallace cayó del pajar. La pierna está muy mal, huesos asomando. Mara recuperó de inmediato su compostura profesional. Necesito mis instrumentos. ¿Dónde está el niño? Lo llevaron a su consultorio, respondió Marshall Reed Harlow mientras caminaban con prisa. Ellie Braddock ya está allí, pero pidió por usted específicamente. Colt Warwick le apretó la mano con un gesto firme y sereno. Ve, Mara, yo los alcanzo con el carruaje. Mientras corría junto al marshal de regreso al prado del festival, Mara volteó una sola vez. Vio a Colt de pie bajo la luz tenue de los faroles, observándola con una mezcla de orgullo y algo más profundo. Algo que hizo que su pecho se llenara de una seguridad nueva, cálida, inesperada. La pierna de Jace Wallace estaba destrozada, un caso grave de fractura expuesta que requería una cirugía precisa. Mara tomó el mando de inmediato, con Eli Braddock asistiendo en silencio, ambos trabajando como si toda la tensión previa entre ellos jamás hubiera existido. Durante horas limpiaron la herida, retiraron astillas de hueso y alinearon la fractura con sumo cuidado. La noche avanzó lenta, pesada. Para cuando Mara terminó de vendar la pierna y asegurarla, la luna estaba ya muy alta y Tanapa Junction dormía. Casi a medianoche, Mara salió finalmente de su oficina, agotada, cubierta aún con manchas de sangre seca pero satisfecha con el resultado. Colt la esperaba afuera, apoyado en el poste del hitching. Había dispersado a los vecinos preocupados y dejaba claro, como siempre, que su presencia significaba protección. Sin decir palabra, tomó una manta gruesa y la colocó sobre los hombros de ella con una suavidad que la desarmó por dentro. Luego la ayudó a subir a su buggy. ¿Y el muchacho?, preguntó mientras iniciaban el camino hacia la pensión. Conservará la pierna, respondió Mara casi susurrando por el cansancio. Será una recuperación larga, pero los niños sanan mejor que nadie, si reciben el cuidado adecuado. Al llegar a la puerta de su alojamiento, Colt la ayudó a bajar. Sus manos se quedaron un instante más de lo necesario en su cintura, cálidas, seguras, como si no quisiera soltarla todavía. Esta noche fuiste increíble, dijo él con voz baja. En el festival y en esa cirugía. De verdad, increíble. Mara sonrió débilmente. Supongo que no es común mezclar bailes y fracturas expuestas. Es la combinación perfecta, corrigió Colt, inclinándose para rozar su frente con un beso suave. Descansa.
¿Puedo venir a verla mañana? Me encantaría, respondió ella sin dudar. Lo observó alejarse en el carruaje, la manta aún alrededor de sus hombros, y en ese momento comprendió que algo había cambiado para siempre. No solo entre ellos, sino en la forma en que ella, por primera vez desde la muerte de su padre, sentía pertenecer a algún lugar. El invierno cayó sobre Nevada con una rapidez sorprendente. A mediados de noviembre, los pasos montañosos comenzaban a cubrirse de nieve, y la gente de Tanapa Junction se preparaba para los meses aislados que se acercaban. Se almacenaron provisiones, se reforzaron casas y negocios, y se organizaron reuniones comunitarias para espantar la soledad. Para Mara Keene y Colt Warrick, la llegada del frío no trajo distancia, sino todo lo contrario. Una cercanía que se hacía más profunda día tras día. Colt empezó a visitar el pueblo con más frecuencia. Su relación, aunque discreta para los ojos del este, se desenvolvía con la naturalidad abierta que exigía la vida fronteriza, sin secretos, sin juegos, sin necesidad de explicaciones. Cenaban juntos en el restaurante del hotel de Silas Boone. Acudían a la iglesia los domingos sentados uno al lado del otro. Y muchas noches terminaban conversando junto a la estufa del consultorio de Mara, una vez que el último paciente se había marchado. Y así, entre el crujir del hielo y el olor a leña fresca, su historia empezó a enraizarse de un modo silencioso, honesto y muy real. Una tarde de diciembre, mientras la nieve caía en copos espesos contra los ventanales del consultorio, Colt Warrick llegó abrigándose las manos frente a la estufa de hierro. Traía en el rostro esa mezcla de timidez y decisión que Mara ya había aprendido a reconocer. «Quería pedirte algo, Mara», dijo, dejando escapar su aliento en un vaho cálido. «Me gustaría que vinieras al rancho para Navidad». Hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas. Invité a algunas familias de los vaqueros y a unos vecinos. Nada elegante, pero... Se detuvo, bajando la mirada solo un instante. La casa se siente vacía cuando tú no estás. A Mara se le encendió el corazón como si alguien hubiese avivado una brasa escondida. Me encantaría ir, Colt. Solo me preocupa el camino si empeora el clima. Si la nevada se pone pesada, voy por ti con el trineo, aseguró él. Y si surge alguna urgencia en el pueblo, podemos volver en cuestión de horas. La Navidad en el rancho Warrick resultó ser justo lo que Mara siempre había deseado sin atreverse a confesarlo. La casa grande estaba adornada con ramas de pino, listones rojos y un enorme árbol en la sala, repleto de adornos hechos a mano y velas que iluminaban la madera cálida de las paredes. Los aromas de carne asada, tartas recién horneadas y sidra caliente llenaban cada rincón mientras los vaqueros y las familias de los alrededores celebraban entre risas. Colt se movía entre todos con una tranquilidad que lo volvía casi irreconocible, comparado con el ranchero reservado de meses atrás. Lo vio alzar a la hija pequeña de un vaquero para que colocara la estrella en la punta del árbol, y Mara sintió un golpe de ternura tan fuerte que casi dolió. «Con usted aquí es otro hombre», comentó Liddy Granger, apareciendo a su lado junto a la chimenea. «Más alegre que en todos los años que llevo conociéndolo». «Es un buen hombre», respondió Mara, sin poder ocultar el cariño en su voz. Liddy asintió, con una expresión cargada de experiencia y un toque de nostalgia. «El mejor, y después de todo lo que ha pasado, merece un poco de luz». Mara quiso preguntar a qué se refería, pero Liddy ya se alejaba para ayudar a servir la cena. Más tarde, cuando casi todos los invitados se habían marchado y solo quedaban los trabajadores del rancho que vivían allí, Colt pidió a Mara que lo acompañara a su estudio. Una chimenea pequeña crepitaba contra una pared cubierta de libros. «Tengo algo para ti», dijo él, alcanzando un paquete envuelto en papel café y amarrado con cuerda. Mara abrió el envoltorio con cuidado. Dentro encontró un cuaderno de cuero hermoso, de páginas en blanco, de un aroma cálido, recién curtido. En la portada interior había una dedicatoria escrita con letra firme. «Para Mara, cuyas manos sanan más que huesos rotos.
con la más profunda admiración. Colt. Es precioso, susurró ella, acariciando la piel suave. Pensé que podrías registrar tus casos, tus métodos, explicó él. Crear algo que ayude a otros médicos de frontera. Lo que haces merece quedarse en el papel. Conmovida hasta el alma por su comprensión, Mara buscó en su falda el pequeño paquete que había preparado. Yo también tengo algo para ti. Quizá no sea tan útil, pero es tuyo. El regalo contenía un reloj de bolsillo plateado, grabado con sus iniciales. Dentro, en el compartimiento opuesto al reloj, ella había colocado la única fotografía que poseía, un retrato suyo tomado en Boston, antes de que la vida cambiara para siempre. Para que siempre tengas tiempo para mí, dijo con una sonrisa tímida. La expresión de Colt al ver la fotografía la dejó sin aliento. Sin hablar, la atrajo hacia él y la besó. Un beso profundo, lleno de emociones que las palabras no podían sostener. Cuando se separaron, Colt apoyó su frente en la de ella. «Quédate», susurró con un temblor casi imperceptible. «No solo por Navidad. Quédate. Para siempre». Mara abrió los ojos sorprendida. Él respiró hondo, como quien se lanza al vacío. «Mara, cásate conmigo». Las palabras salieron atropelladas, urgentes, honestas. «Te amo. Desde el día en que me enfrentaste después de cortarte esas cuerdas. Desde entonces ya no pude olvidarte». El corazón de Mara comenzó a latir tan fuerte que no entendió si era miedo o felicidad. «¿Estás seguro?» «Mi práctica en el pueblo». «Consérvala», dijo él al instante. «Puedes ir y venir todos los días. O cuando tú decidas». Y en ese momento, bajo la luz naranja del fuego, Mara comprendió que el hombre que una vez la había comprado en una subasta, ahora le ofrecía algo completamente distinto. No posesión, sino un hogar. No obligación, sino amor. «Construiremos un consultorio adecuado aquí en el rancho», dijo Colt Warrick, su voz cargada de determinación. «Todo lo que necesites para seguir sanando. Jamás te pediría renunciar a esa parte de ti». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Mara Keene al escuchar la comprensión sincera en sus palabras. «Entonces, sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». El rostro de Colt se iluminó con una alegría tan pura que parecía encender la habitación. La levantó en brazos con una mezcla de fuerza y ternura, como si celebrara un milagro. Cuando volvió a depositarla sobre el suelo, su expresión se volvió más seria. «Hay algo que debes saber antes de comprometer tu vida con la mía», dijo, guiándola a sentarse a su lado en el sofá de cuero. «Algo sobre mi pasado en Texas». Mara permaneció en silencio, escuchándolo con toda su atención mientras Colt le contaba, sin adornos, la historia completa. La plantación familiar, el padre cruel que trataba a los esclavizados como mercancía, y el despertar moral que había llevado a Colt y a su hermano Van Warrick a huir hacia el norte para unirse al ejército de la Unión. Después de Gettysburg, después de que Van murió, continuó Colt, la voz áspera por el recuerdo. «No pude volver. Mi padre ya nos había repudiado. Pasé años errando, trabajando en rutas de ganado, hasta reunir lo suficiente para comprar estas tierras. Juré levantar un lugar distinto, uno donde cada hombre recibiera un trato justo y un pago digno por su trabajo». «¿Por eso interviniste en la subasta?», preguntó Mara suavemente. «¿Por lo que viviste?». Colt asintió. No podía quedarme mirando cómo otra persona era vendida. «No otra vez». Tomó las manos de Mara entre las suyas. «Jamás pensé que me enamoraría de la mujer a la que liberé. Quizás por eso nos encontramos», respondió ella. «Ambos conocemos el precio de la libertad y lo que significa elegir nuestro propio camino». El beso que Colt le dio entonces no fue precipitado ni ardiente. Fue un gesto lleno de reverencia, como si agradeciera al destino por haberla puesto frente a él. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, Mara», murmuró. «Pronto seré Mara Warrick.
bromeó ella, con una sonrisa dulce. Se casaron el 1 de enero de 1873 en la pequeña iglesia de Tanapa Junction. Acudió todo el pueblo, y también rancheros de lugares lejanos. Incluso el viejo Eli Braddock se presentó, entregándole a Mara un estuche de instrumentos quirúrgicos modernos, encargados desde San Francisco. «Supuse que usted les dará mejor uso que estas manos viejas», gruñó. «Este pueblo necesita un doctor de verdad. Me alegra que sea usted». La celebración duró hasta entrada la noche. Bailes, comida abundante, discursos improvisados llenos de afecto para la pareja que, sin proponérselo, había cambiado la vida de la comunidad. Cerca de la medianoche, Colt llevó a su esposa afuera, donde esperaba el trineo que los conduciría de vuelta al rancho, su nuevo hogar. La nieve volvía a caer, acumulándose con suavidad en las pestañas oscuras de Mara. Colt las apartó con una caricia llena de asombro. «¿Feliz?», preguntó él con sencillez. «Por completo», respondió ella, mirando al hombre que había comprado su libertad, y que ahora le ofrecía su corazón. «Aunque jamás imaginé que aquel viaje en diligencia me traería hasta aquí». «¿A un rancho ganadero en Nevada?», la provocó Colt con una sonrisa. «A ti», respondió Mara, poniéndose de puntas para besarlo mientras los copos caían como estrellas desprendidas del cielo. La primavera llegó desbordando flores silvestres sobre las colinas. El rancho Warrick prosperaba bajo la dirección firme de Colt, expandiéndose hacia la cría de caballos, un negocio prometedor. Mara dividía su tiempo entre la consulta en el pueblo y el pequeño quirófano que Colt había construido junto a la casa principal. Su matrimonio florecía igual que el paisaje. Cada día descubrían algo nuevo el uno del otro, y cada revelación fortalecía aún más el vínculo entre ellos. Una tarde cálida de mayo, mientras Mara organizaba sus frascos y hierbas en el consultorio del rancho, Colt irrumpió por la puerta con el ceño fruncido y el aire de quien llega con noticias urgentes. «Viene un jinete al galope», anunció. «Parece el muchacho de Amos Granger». Algo malo pasó. Ambos salieron apresuradamente justo cuando Tobin Granger detuvo su caballo en seco. El caballo sudado se detuvo bruscamente en el patio mientras Tobin Granger casi se dejaba caer de la montura, jadeando. «Doctora», exclamó entrecortado. «Hubo un accidente en las excavaciones nuevas, en la veta de plata al norte del pueblo. Se vino abajo un túnel. El capataz dice que hay hombres atrapados, varios muy malheridos. Eli Braddock ya está allá, pero pidió que fuera usted». Mara King ya corría hacia el pequeño quirófano del rancho. «Voy por mis instrumentos. Colt, necesito la carreta lista en 5 minutos». «La tengo preparada antes», respondió Colt Warrick, ya encaminándose hacia el establo con pasos largos. El trayecto hacia la mina tomó casi 1 hora. 1 hora sacudida por baches y terreno traicionero, mientras Colt apuraba a los caballos sin perder el control. Cuando llegaron, el caos reinaba. Mineros cubiertos de polvo escarbaban desesperados entre tablones rotos y rocas. Otros permanecían tendidos en camillas improvisadas, atendidos por Eli Braddock y varias mujeres del pueblo que se habían ofrecido como enfermeras. «Gracias a Dios que llegó», gruñó Eli cuando la vio. «Ya saqué a 4 de los graves. 3 más siguen ahí adentro. Este hombre tiene la pierna hecha pedazos. No hay forma de salvarla. Necesito que opere mientras yo controlo a los demás». Sin dudar un segundo, Mara montó un pequeño quirófano de campaña. Colt se unió de inmediato a los hombres que trabajaban para abrir paso entre los escombros. Durante horas, ella operó bajo condiciones brutales. Polvo que se pegaba a la piel sudada, agua limitada para limpiar, y los gemidos de los heridos retumbando como un eco triste en la montaña. Para cuando el sol cayó, los mineros atrapados habían sido sacados. 2 no habían sobrevivido. Mara había realizado 3 amputaciones, suturado heridas profundas y atendido huesos rotos con una precisión admirable. Ella y Eli trabajaron lado a lado, sus tensiones profesionales sepultadas por la urgencia del momento. Pasada la medianoche,
Cuando el último paciente había sido estabilizado para el traslado al pueblo, Mara se dejó caer sobre un balde volteado. Sus manos ardían, enrojecidas por el jabón fuerte. Su ropa estaba endurecida por la sangre seca y el polvo. Entonces Colt apareció en medio de la oscuridad, tan cubierto de tierra como los demás. Tenía un corte en la frente, recuerdo reciente de un tablón que había caído. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos con cuidado y dijo: «Hoy salvaste vidas, Mara. Hombres que no habrían salido de aquí sin ti». «Todos hicimos lo que debíamos», respondió ella con sinceridad, sin ánimos para la modestia falsa. «Tú fuiste increíble allá adentro». Colt la ayudó a ponerse de pie y la sostuvo mientras caminaban hacia la carreta. Los heridos ya iban camino al pueblo, donde en la alcaldía se había improvisado un hospital. «Debo ir con ellos», dijo Mara preocupada. «Necesitan supervisión toda la noche». «Eli Braddock, su esposa y varias voluntarias están allá», le recordó Colt. «Tú llevas 15 horas sin descanso. Necesitas dormir». Demasiado agotada para discutir, Mara dejó que la acomodara en la carreta. El sueño la venció contra su hombro, y solo despertó cuando llegaron al rancho. Colt la cargó aunque ella protestara débilmente, la llevó a su habitación y buscó agua tibia para limpiar su piel. Con manos suaves la ayudó a ponerse una bata limpia. «Nunca he estado más orgulloso de ser tu esposo», murmuró, tocándole el rostro con ternura. «Ni más agradecido con el destino por haberte traído a Tanapa Junction. Aunque ese destino implicara comprarme en una subasta», bromeó Mara con una sonrisa cansada. «Los mejores $300 que he gastado en mi vida», respondió él, depositando un beso en su frente. «Ahora duerme. Mañana habrá más personas esperando el milagro de tus manos». Mara se hundió en el sueño acompañada por el calor de su esposo y la certeza de que aquí, en este pueblo duro y polvoriento, había encontrado no solo amor, sino un propósito. El verano trajo prosperidad y pruebas nuevas para Tanapa Junction. La mina de plata, pese al desastre previo, se volvió lo suficientemente productiva para atraer más trabajadores y negocios. El rancho de Colt expandió sus operaciones, mientras la consulta de Mara creció tanto que empezó a entrenar a varias mujeres en habilidades básicas de enfermería. Y así, entre desafíos y triunfos, la vida en el territorio de Nevada seguía adelante. Para agosto, Mara King ya había confirmado lo que sospechaba desde hacía varias semanas. Estaba esperando a su primer hijo, previsto para nacer a comienzos de la primavera. La reacción de Colt Warrick fue exactamente lo que ella había deseado. Una mezcla de alegría profunda y una ternura casi reverente, sus manos posándose con cuidado sobre su vientre aún plano. «Un hijo», susurró, maravillado. «Nuestro hijo. ¿De verdad estás contento?», preguntó Mara, aunque la expresión de Colt lo había dicho todo. «Más de lo que puedo expresar con palabras», respondió él. «Solo me inquieta. Ya sabes, los peligros del parto, incluso con tus conocimientos». Mara colocó un dedo sobre sus labios. «He atendido docenas de nacimientos, muchos en situaciones complicadas. Tomaré todas las precauciones. Y Eli Braddock, gruñón como es, tiene experiencia más que suficiente en partería». Colt asintió, aunque la preocupación seguía latente en su mirada. «Quizá deberíamos contratar más ayuda en el rancho. Tendrás que bajar el ritmo, sobre todo en los últimos meses». «No pienso convertirme en inválida», bromeó Mara con una sonrisa suave. «Pero sí, un poco de ayuda no vendría mal». La noticia de su futura paternidad corrió por la comunidad como un viento cálido. Llegaron felicitaciones, junto con aquel hermoso hábito fronterizo de ofrecer regalos útiles. Ropita tejida a mano, un Moisés magnífico hecho por Oren Woodall, frascos de conservas, tónicos para fortalecer a la madre. Con la llegada del otoño y el aire fresco que anunciaba el invierno, Mara empezó a mirar atrás, reconociendo lo extraordinario de su camino. Solo un año antes, había estado subida a un estrado de subastas, con un futuro oscuro y temible. Ahora era una médica respetada, una esposa amada,
y pronto sería madre, rodeada de un pueblo que valoraba su trabajo y un hombre que honraba su libertad tanto como su amor. Una tarde de finales de septiembre, mientras contemplaban el atardecer transformar las montañas en tonos dorados y carmesí, Colt tomó la mano de Mara. «He estado pensando», dijo mientras dibujaba pequeños círculos en su palma, en nombres para el bebé. «¿Ah, sí?», sonrió Mara. «¿Y qué has decidido?» «Si es niño, pensé en Van, por mi hermano», respondió Colt con voz baja. «Y si es niña, quizás Helene, como tu madre». El gesto la conmovió hasta las lágrimas. «Son nombres hermosos», murmuró, «aunque aún nos quedan meses para decidir». Colt volvió la mirada al horizonte. «A veces no puedo creer que esto sea real. Tú, el bebé, esta vida que estamos forjando. Después de la guerra pensé que jamás conocería la paz, menos aún algo tan hermoso como esto». «Yo también pensé que mi camino había terminado cuando padre murió», confesó Mara. «Me sentía tan perdida». Apoyó la cabeza en su hombro. «Es extraño imaginar que algo tan terrible como aquella subasta nos condujo a tanta felicidad». «No fue la subasta», la corrigió Colt con suavidad. «Fue lo que vino después. Tu valor para construir una nueva vida, tu deseo de sanar a otros. Habrías encontrado tu destino de todos modos». «Quizá», concedió ella, «pero agradezco que nuestros caminos se cruzaran así». Colt la rodeó con un brazo. «Y yo también, mi vida, más de lo que sabrás». El invierno de 1873-1874 resultó menos severo que el anterior, lo que hizo más fácil el ir y venir entre el rancho y el pueblo. A medida que avanzaba su embarazo, Mara aceptó reducir sus horas de consulta, concentrándose en entrenar a Sarah Wilkins para que atendiera los casos más sencillos. Mientras tanto, Colt se volcó con ilusión casi juvenil en los preparativos para la llegada del bebé. Colt Warrick había ampliado su dormitorio para incluir un pequeño cuarto destinado al bebé, encargando nuevos muebles a Oren Woodall, y hasta comenzó una diminuta biblioteca con libros infantiles traídos desde San Francisco. «El niño no leerá en años», comentó Mara Keene, divertida, mientras él abría otro paquete lleno de historias ilustradas. «Nunca es demasiado pronto para empezar», respondió Colt con una sonrisa juvenil que lo hacía parecer mucho más joven que sus 35 años. «Mi madre nos leía desde que éramos unos recién nacidos. Decía que las palabras daban forma a la mente antes de que uno entendiera su significado. A medida que marzo se acercaba y el parto estaba cada día más próximo, llegó una carta desde San Francisco que traería un giro inesperado a su vida ya establecida. Era de Selene Warrick, la hermana de Colt, a quien no veía desde hacía casi una década. En su carta explicaba que había quedado viuda recientemente y planeaba viajar a Nevada en primavera. «Quiere retomar el contacto», explicó Colt, con un gesto mezcla de sorpresa y cautela. La muerte de su esposo la dejó pensando en comenzar de nuevo. «Deberías invitarla a quedarse con nosotros», sugirió Mara. «Es tu sangre, y la familia siempre es sagrada». Los ojos de Colt se suavizaron al mirarla, especialmente ahora que ella estaba en su 8º mes, con el cuerpo redondeado por la vida que crecía dentro de ella. «Mi familia eres tú», dijo con ternura. «Tú y este pequeño». «Y ahora también tu hermana», insistió Mara. «Escríbele. Dile que será bienvenida mientras quiera quedarse». Pero antes de que Selene pudiera emprender el viaje, la naturaleza tomó la delantera. En una mañana ventosa de abril, Mara despertó con las primeras contracciones. Con la calma propia de quien ha asistido a innumerables partos, dio instrucciones claras. «Manda a llamar a Ellie Braddock y a Liddy Granger. Ella tiene experiencia de partera». El trabajo de parto avanzó de manera constante durante todo el día y parte de la noche. Colt permaneció a su lado sin ceder ante la antigua costumbre que excluía a los hombres del cuarto de alumbramiento. Su conocimiento médico resultó útil para ayudarla a contar las contracciones y mantener la fuerza necesaria. «Lo estás haciendo increíble»,
susurró cuando los dolores se intensificaron. Nuestro hijo es fuerte, igual que su madre. Justo antes de la medianoche, y después de horas de esfuerzo constante, Mara dio a luz a un niño sano. Las manos de Colt temblaban mientras ayudaba a él y Braddock a cortar el cordón umbilical, envolviendo luego al bebé en una manta suave antes de colocarlo en los brazos de Mara. ¿Finn?, susurró ella, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras contaba sus deditos perfectos. Hola, mi pequeño Finn. Colt se arrodilló junto a ella, un brazo rodeándola y el otro acariciando con delicadeza la cabeza aterciopelada de su hijo. Es maravilloso, murmuró con la voz quebrada, igual que su madre, doctora. Braddock carraspeó, intentando ocultar la emoción bajo su acostumbrada rudeza. El niño está sano como un potro salvaje, declaró. Y usted hizo un trabajo impecable, señora King. Un parto de manual. Tras asegurarse de que madre e hijo estaban estables, se marchó, dejando a Liddy Granger a cargo de acomodar a Mara y atender los detalles prácticos. Colt, sin embargo, se negó a alejarse. Estoy justo donde debo estar, dijo firmemente cuando Liddy le sugirió descansar. En las primeras horas de la madrugada, con Finn durmiendo en la cuna al lado de la cama, Colt se recostó junto a Mara, rodeando a ambos con un brazo protector. No sabía que se podía amar así, confesó. Cuando lo vi llegar al mundo, cuando escuché su primer llanto, fue como si todo cobrara sentido de golpe. Lo sé, respondió Mara suavemente. Todo el dolor, todo lo vivido para llegar aquí. Valió la pena. Colt deslizó sus dedos por la curva de su mejilla. Eres extraordinaria, Mara King, doctora, esposa. Ahora, madre, me siento pequeño frente a tu fortaleza. Somos más fuertes juntos, le recordó ella tomando su mano. Eso es lo que este último año me ha enseñado. Pase lo que pase, lo enfrentaremos como una familia. La primavera y el verano que siguieron al nacimiento de Finn Warrick trajeron nuevos ritmos al rancho. Mara volvió gradualmente a su práctica médica, aunque ahora limitaba sus horarios y solía llevar al bebé consigo. Su cuna estaba instalada en un rincón de la consulta para poder atenderlo entre paciente y paciente. Colt se reveló como un padre devoto, igual de cómodo meciendo a su hijo mientras revisaba las cuentas del rancho que enseñando técnicas de amarre a sus rancheros. Aquel hombre endurecido por los años, que antes mantenía distancia del mundo, ahora cantaba nanas y sostenía animadas conversaciones unilaterales con el pequeño Finn. En junio llegó Celine Warrick desde San Francisco, cargada de baúles con prendas elegantes y noticias del mundo más allá del desierto. Alta, segura, de mirada tan penetrante como la de su hermano, formó rápidamente un lazo con Mara y se declaró tía honoraria del niño. «Has hecho milagros con mi hermano», comentó una tarde mientras observaban a Colt enseñar a unos peones cómo domar un caballo testarudo. Nunca lo había visto tan en paz. «Nos hemos sanado mutuamente», respondió Mara. «Encontramos exactamente lo que necesitábamos». Selene la observó con atención. Cuando Colt me escribió sobre cómo se conocieron, en aquella subasta, me pareció imposible de creer. Pero ahora, viéndolos así, tiene sentido. Él ha pasado la vida tratando de enmendar los pecados de nuestro padre. Me habló sobre su plantación, dijo Mara con delicadeza. Sobre por qué ustedes dos se marcharon. Selene asintió, la expresión ensombrecida. Padre murió convencido de que lo traicionamos. Madre falleció un año después. El doctor dijo que fue por el corazón, pero creo que fue por darse cuenta de todo el daño del que había sido parte. Colt lo sufrió más que nadie. Siempre había sido el más recto de nosotros. La muerte de Van casi lo destruye. Él todavía carga con ese peso, admitió Mara. Pero está aprendiendo a vivir con ello. A encontrar alegría a pesar del pasado. Gracias a ti, afirmó Selene. Y gracias a ese pequeño milagro que duerme en tus brazos.
La visita de Selene se extendió durante el verano y bien entrado el otoño. Su experiencia en asuntos financieros, heredada de su matrimonio con un banquero de San Francisco, resultó ser sorprendentemente valiosa, cuando sugirió expandir el rancho hacia la cría de caballos para el ejército, que estaba construyendo nuevos fuertes en la región. Los contratos militares asegurarían ingresos estables, pase lo que pase con el mercado del ganado, explicó una noche durante la cena. Además, los caballos de Colt ya tienen fama de ser resistentes y de excelente calidad. Colt meditó la idea. Requeriría inversión, nuevos sementales, establos más amplios, más manos capacitadas. Tengo capital para aportar, dijo Selene. Frank me dejó bien protegida. Prefiero invertir en familia antes que dejar que el dinero duerma en un banco. Colt miró a Mara, como siempre hacía al tomar decisiones importantes. Ella sonrió. Es una gran oportunidad, y diversificar nos protegerá en el futuro. Para diciembre, los planes ya estaban en marcha. Celine decidió quedarse indefinidamente en Nevada como socia del proyecto. Compró una casa en el pueblo, dividiendo su tiempo entre allí y el rancho. La Navidad de ese año fue una celebración llena de vida. Finn, con 8 meses y ya intentando gatear, se convirtió en el centro de todas las miradas. Los peones del rancho le regalaron un caballo mecedor hecho a mano, mientras que Eli Braddock, quien se había autoproclamado abuelo honorario, llegó con un maletín de doctor en miniatura, completo con diminutos instrumentos. Nunca es demasiado pronto para empezar a formar oficio, bromeó Eli Braddock, guiñándole un ojo a Mara King, mientras Finn jugueteaba con el maletín diminuto. Este pueblo va a necesitar otro buen médico cuando tú y yo estemos demasiado viejos para levantar un bisturí. Cuando llegó el año 1875, Mara volvió a mirar hacia atrás, sorprendida de lo lejos que la había llevado la vida. Aquella mujer temblorosa subastada como si fuera un objeto ya no existía. Ahora era doctora, esposa, madre y parte esencial de la comunidad que la había adoptado. Una mañana fría de enero, ella y Colt Warrick cabalgaban hacia el potrero lejano para revisar una yegua preñada, mientras el pequeño Finn dormía sujeto contra su pecho en el portabebé que Liddy Granger había cosido a mano. Mientras avanzaban, Mara dejó escapar un pensamiento que llevaba semanas rondándole el corazón. A veces me pregunto qué habría sido de mí si tú no hubieras estado en el pueblo aquel día. La expresión de Colt se endureció como si el recuerdo fuera una herida aún abierta. Prefiero ni pensarlo. Yo tampoco, admitió Mara. Pero eso me hace valorar más lo que tenemos. Tú, Finn, este hogar y el trabajo que compartimos. Colt tiró de las riendas, deteniendo su caballo. Luego estiró el brazo para tomar la mano de Mara, sus dedos cálidos pese al viento helado. Ese día solo quería corregir una injusticia. Liberar a alguien que jamás debió ser encadenada. Nunca imaginé que, en el mismo acto, encontraría a la otra mitad de mi alma. Mara sintió que el pecho se le llenaba de ternura. Tal vez por eso el destino nos juntó así, para que desde el principio supiéramos reconocer el valor del otro. Finn se movió ligeramente, emitiendo esos sonidos suaves que siempre lograban que ambos padres sonrieran sin remedio. Colt inclinó el cuerpo para rozar con un dedo la mejilla sonrosada de su hijo. Sea cual sea la razón, murmuró con un suspiro reverente, le doy gracias a Dios todos los días. Reanudaron el camino, atravesando las praderas que ya formaban parte de su historia. Mara sintió una certeza profunda, de esas que se sienten más en el pecho que en la mente. Había llegado al lugar donde pertenecía. El miedo, la incertidumbre, la soledad. Todos esos fantasmas habían quedado atrás. Ahora importaba lo que había construido. Los pacientes salvados, las horas de desvelo, la confianza del pueblo, la familia que ella y Colt habían creado con esfuerzo, respeto y un cariño que crecía con cada estación. Colt no solo la había liberado aquel día, le había dado la oportunidad de reconstruirse. Y en esa libertad compartida, ambos habían encontrado el regalo más grande.
un amor nacido del respeto, fortalecido por las pruebas del camino, y destinado a acompañarlos durante todas las temporadas de su vida, en esta tierra salvaje y hermosa de Nevada que ahora llamaban hogar.